En esta clase, amigos, vamos a aprender a pronunciar los verbos regulares en pasado simple, así como lo hacen los nativos, para que así puedas mejorar tu speaking and listening. Vamos a empezar con la primera regla. Todos los verbos que en presente o en infinitivo terminen con las letras D o T, de la siguiente manera como estos ejemplos: need, and, visit, paint. Todos estos verbos en presente o infinitivo terminan con D o T. Cuando les agregamos el ed, lo vamos a pronunciar de la siguiente manera: id, needed, ended, visited, painted. De esta manera es como vas a pronunciar todos estos verbos, y quiero que pongas mucha atención a cómo lo hacen los nativos para que puedas reforzar lo que te acabo de decir. We are taking action. Brandon's going to be suspended for 2 days. Suspended? Do your job! You say she hasn't responded to any calls or texts? Because if I mistreated you... I counted. I stood on the curb and I counted. So Brandon, your mom tells me that you've been having some issues lately about being adopted. Como pudiste escuchar, todos los verbos que terminan con D o T en presente, en pasado los van a pronunciar con esta terminación, id. Así es como lo escuchaste. Por lo tanto, todos estos verbos que te presento a continuación quiero que pongas mucha atención. Todos terminan en una D. Por lo tanto, cuando nosotros pronunciemos estos verbos en pasado, el ed lo vamos a pronunciar id. Repite conmigo, en presente y en pasado. Add, added, avoid, avoided, attend, attended, command, commanded, defend, defended, fold, folded, found, founded, intend, intended, guard, guarded, land, landed, mend, mended, need, needed, remind, reminded, sound, sounded, wound, wounded. Es muy sencillo si sigues esta regla tan simple que te acabo de explicar y acabas de escuchar de los propios nativos. Added, avoided, attended, commanded, defended, folded, founded, intended, guarded, landed, mended, needed, reminded, sounded, wounded. Ahora pon atención al siguiente grupo de verbos. Te los estoy agrupando para que tu aprendizaje sea mucho más fácil, tanto para pronunciarlo como aprenderlos. Te recomiendo que también los utilices en un enunciado para que puedas retener mejor esta información. Todos estos verbos ahora terminan en una T. Por lo tanto, cuando los utilicemos en pasado simple o pasado participio, el ed lo vamos a pronunciar de igual forma, id, id. Repite conmigo en presente y en pasado. Accept, accepted, attract, attracted, count, counted, collect, collected, elect, elected, inspect, inspected, heat, heated, hunt, hunted, invent, invented, import, imported, paint, painted, rent, rented, rest, rested, repeat,
repeated, report, reported, start, started, test, tested, trust, trusted, visit, visited, want, wanted, wait, waited. La recomendación que yo les hago es que utilicen estos verbos ya sea en presente o en pasado en enunciados de este tipo y traten de pronunciarlos para que así puedas aprender mejor esta clase. Escucha cómo voy a repetir estos enunciados. The plane landed at 7 o'clock. The plane landed at 7 o'clock. They needed some money. They needed some money. He was defended by his lawyer. He was defended by his lawyer. Yesterday I visited my mom. Yesterday I visited my mom. I painted my house myself. I painted my house myself. I waited for you for 2 hours. I waited for you for 2 hours. Como pudiste escuchar, el ed en todos los casos, como terminan en d o en t en presente, el ed lo pronuncio id. Muy bien, esta ha sido la primera regla de pronunciación de estos verbos regulares. Ahora pongamos atención a las otras dos reglas. Cuando un verbo en presente o en infinitivo termina en un sonido sordo, el ed lo pronunciamos como una t. Y cuando un verbo en presente o en infinitivo termina en un sonido sonoro, eso significa que el ed lo vamos a pronunciar como d. Pon atención a estos ejemplos. El último sonido de estos tres verbos es un sonido sordo. ¿Qué es un sonido sordo? Si ponemos nuestros dedos a la altura de la manzana de Adán y pronunciamos el último sonido de estos verbos, vamos a sentir que no hay vibración en nuestras cuerdas vocales. Repite conmigo. Son los últimos sonidos que tienen estos verbos en presente y son sordos porque no tienen vibración. Por lo tanto, el ed lo pronunciamos como una t. Ejemplo: washed, missed, watched. Ahora, si un verbo en presente, el último sonido es un sonido sonoro, ¿cuáles son los sonoros? Aplicamos la misma técnica. Pronunciamos ese último sonido y sentimos nuestras cuerdas. Son sonidos que sentimos la vibración de nuestras cuerdas vocales. Cuando entonces les agregamos ed en pasado, el ed lo vamos a pronunciar d. Cleaned, traveled, named. Pon atención a cómo los nativos pronuncian estos grupos de verbos. Escucha cómo el ed lo pronuncian como d o t y lo mezclan o lo unen con el siguiente sonido de la otra palabra que viene. My husband hasn't killed anyone, if that's what you're asking. My husband hasn't killed anyone, if that's what you're asking. My husband hasn't killed anyone, if that's what you're asking. Your Uncle Noah passed away. He's gone. Your team missed it. Your Uncle Noah passed away. He's gone. Your team missed it. Your Uncle Noah passed away. He's gone. Your team missed it. Si repites este audio de estos nativos, poco a poco tu oído se irá acostumbrando a cómo pronunciar o cómo pronuncian estas terminaciones. Y ahora quiero que prestes toda tu atención al siguiente audio y quiero que me digas de qué manera ahora pronunciaron esta terminación ed en todos estos verbos. Escucha con mucha atención. An app has been released called GeoNicking. An app has been released called GeoNicking. An app has been released called GeoNicking. Back in your office, you mentioned something about
talking to the sheriff tomorrow? Back in your office, you mentioned something about talking to the sheriff tomorrow. Good God. You talk to her daughter? Good God. You talk to her daughter? I realize I'm special. I realize I'm special. Last night, your Uncle Noah. He died last night. Last night, your Uncle Noah. He died last night. Last night, your Uncle Noah. He died last night. Como pudiste escuchar, y si no pudiste, puedes repetir este audio las veces que quieras hasta que te des cuenta de lo siguiente. En ninguno de los ejemplos los nativos pronunciaron el ed. Pronunciaron los verbos como en presente, así simplemente. ¿Por qué es eso? Por el siguiente tip, y esto es lo más importante de esta clase para que mejores tu fluidez. Cuando un nativo en inglés se encuentra se encuentra 3 consonantes seguidas, cuando pronuncian, por ejemplo, estas dos palabras, las unen. Y como puedes darte cuenta que hay 3 consonantes seguidas. Por lo tanto, la consonante que está aquí en medio ya no la pronuncian. Ya no dicen next door, nada más dicen next door. De esa manera les es más fácil pronunciarlas y tienen mucho mayor fluidez, y eso es lo que tú tienes que aprender de ellos. El siguiente ejemplo nuevamente nos muestra lo mismo. Manzanas y uvas. Cuando unen y uvas, nos encontramos otra vez con 3 consonantes. Solo van a pronunciar la primera y la última, y la que está en medio no la pronuncian de la siguiente manera. Apples and grapes. Apples and grapes. Next week. I don't know. I can do it. Just do it. He didn't come. You must do it. Last week we went. Por este tip que te estoy compartiendo es lo mismo que sucede cuando pronuncian el ed, como en los siguientes ejemplos. I try very hard. He listened carefully. She ordered some food. En ningún momento pronuncié el ed, simplemente estoy pronunciando el presente de los verbos, nada más. ¿Por qué? Pues imito lo que los nativos hacen. Ven, ella ordenó algo de comida. El último sonido que pronunciamos aquí es el de la R. El ed en este caso se pronuncia como una D, ¿ok? Y después inicia una S, por lo tanto entonces tenemos ese tip, o sea, tenemos esa regla que ya tenemos 3 consonantes seguidas, por lo tanto esta D, que en este caso es del ed, no lo vamos a pronunciar. She ordered some food, nada más. Así es como lo hacen ellos en un 95% de las veces. Por eso es que a veces no les entendemos, y también creemos que si no pronunciamos todos los sonidos o todas las letras, no nos van a entender. Eso es mentira. Tienes que aprender a hacerlo así como ellos lo hacen. Practica con este tip que te acabo de dar. Principalmente lo hacen cuando tienen un contexto bien definido, como el siguiente. Para empezar, si después del ed la siguiente palabra inicia con una T, también no lo pronuncian. Pon atención como todos esos ejemplos, después del ed hay una palabra que inicia con la T. Entonces el ed no tienes por qué pronunciarlo. Tú pronuncia el verbo como si estuviera en presente y te van a entender perfectamente. He's supposed to be home. He's supposed to be home. I used to play marbles. I used to play marbles. He talked to the principal. He talked to the principal. We stopped to take pictures. We stopped to take pictures. He listened to his teacher. He washed the car. He kicked the ball. We enjoyed the party last night. We enjoyed the party last night. Vas a sonar más natural y más fluido si sigues este consejo que te acabo de dar. Es un tip súper valioso y que en ninguna escuela te lo van a enseñar. Así es que trata de seguirlo y va a mejorar mucho tu speaking and listening. Ahora, solamente ellos van a pronunciar este D o T, como te acabo de decir, para sonidos sordos y sonoros, si la siguiente palabra inicia con una vocal.
Cuando eso sucede, la D o la T la unen, porque entonces ahí ya no aplicaría la regla de las tres consonantes. Como en estos casos después del ED está otra palabra que inicia con una vocal, entonces ahí sí tienes que pronunciarlas. Ejemplo, y únelas. He worked in a bank for 10 years. He worked in a bank for 10 years. Last night we watched a horror movie. Yesterday it rained all day. Yesterday it rained all day. I danced a lot last night. The party finished at midnight. The party finished at midnight. The party finished at midnight. We lived in Canada for 2 years. We lived in Canada for 2 years. I closed all the windows before leaving. I closed all the windows before leaving. She studied English for 2 years. Solamente es en estos casos cuando la mayoría pronuncia el ED y lo vincula o une con el siguiente sonido vocálico. Aunque cuando hay un contexto bien claro, no hay necesidad de que lo pronuncies. Pon atención a los siguientes ejemplos. She said she worked for them. She said she worked for them. He died last night. He died last night. I lived 6 years in Canada. I lived 6 years in Canada. This morning my wife and I walked for 1 hour. Yesterday I played soccer. Yesterday I played soccer. My cousin arrived last week. My cousin arrived last week. Como pudiste escuchar, no estoy pronunciando el ED aquí. ¿Por qué? Bueno, porque tengo un contexto ahí. Por ejemplo, last week son expresiones en pasado. Last year, last month, etc. Todo lo que tenga que ver con el pasado, pues ya con eso no se va a confundir nadie, me van a entender perfectamente. Cuando tenemos un contexto de pasado o una expresión en pasado bien definida, no te preocupes por pronunciar el ED, simplemente pronuncia como si fuera en presente. Solamente cuando escribimos es cuando tenemos que escribir el ED, pero si lo pronunciamos en estos contextos, no te preocupes por eso. Tu fluidez va a mejorar mucho. Repite. She said she worked for them. He died last night. I lived 6 years in Canada. I lived 6 years in Canada. I lived 6 years in Canada. This morning my wife and I walked for 1 hour. Yesterday I played soccer. My cousin arrived last week. My cousin arrived last week. Si aún tienes dudas de esto que te estoy compartiendo, quiero que escuches el siguiente ejemplo. Escucha a los siguientes nativos. Es solamente un ejemplo. He died last night. Last night, your Uncle Noah. He died last night. He died last night. Last night, your Uncle Noah. He died last night. He died last night. Last night, your Uncle Noah. He died last night. Como pudieron escuchar, amigos, en ningún momento los nativos pronunciaron el ED. ¿Por qué? Porque tenían ahí una expresión de tiempo en pasado. Esto va a suceder mucho cuando, recuerden, tengamos un contexto en pasado, entonces no te preocupes por pronunciar el ED. Si esta información te ha servido, lo único que te pido como siempre es que compartas, me dejes un comentario, te suscribas a mi canal para que te lleguen todas mis clases directamente y recuerda regalarme un like. A ti no te cuesta mucho y a mí me ayuda bastante. De antemano, muchas gracias por ello. Nos vemos en la siguiente clase.